En el arte en general y en la literatura en particular, siempre decimos que movimientos más o menos abruptos son sucedidos por otros de corte más estable, mucho más clásico, menos reivindicativos. Así sucede, por lo tanto, también, como acabo de mencionar, en la literatura, y es que después de la Edad Media, que se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV, en España cabe destacar un florecimiento de las artes en general y de la literatura en particular, que hace que se denominen como siglos de oro los siglos XVI, que se identifica con el Renacimiento, y XVII, que se corresponde con el movimiento barroco. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Renacimiento es un movimiento artístico general que había surgido a mediados del siglo XIV en Italia, que se consolidó en este país europeo en el siglo XV, pero que no llegaría a España hasta el siglo XVI. Renacimiento, como su propio nombre indica, implica el renacer. ¿El renacer de qué? De la cultura clásica grecolatina, la vuelta a sus pilares, al mundo griego, al mundo romano y por lo tanto también a las proporciones, al equilibrio, a la belleza armónica que se percibirá en todas las artes, incluso en la literatura. Hay que tener en cuenta también que esta vuelta a los valores clásicos grecolatinos va a implicar un cambio de mentalidad. Y es que en la Edad Media, si recordamos por ejemplo aquel pasaje de la Celestina en que Calisto profanaba la figura del dios cristiano y decía yo me libeo soy, solo me libea creo, es decir, esa concepción del mundo teocéntrica, Dios como centro del universo que él osaba vulnerar, osaba profanar, se ve ahora sustituida por un goce de los placeres del hombre, por satisfacer sus necesidades, sus intereses, por disfrutar el momento antes de que sea demasiado tarde. Como siempre comentamos, carpe diem porque tempus fugit. Así pues, el teocentrismo se sustituye por el antropocentrismo. El hombre pasa a ser el centro de su propio mundo y por lo tanto la naturaleza es un objeto de contemplación. Estas ideas de la belleza como proporción, como equilibrio, como armonía, como sobriedad, pero también esa imagen del hombre como el centro de todos sus intereses se perciben en esa imagen del hombre circunscrito, esa circunferencia de Leonardo, donde se aprecia por ejemplo, el canon de la proporción de un cuerpo, de la medida de un cuerpo, que equivale a 7 cabezas. En último término, al hablar del Renacimiento, hay que tener en cuenta que el hombre también empieza a sentir una gran curiosidad por descubrir diversas artes como la escultura o la pintura, incluso la arquitectura, pero también la ciencia, los avances científicos, los avances técnicos. Es decir, se produce una promoción en general a nivel cultural, aunque nosotros pongamos el foco en exclusiva o prácticamente exclusiva sobre el ámbito literario. En España, concretamente, cabe destacar que la promoción de estos valores, su desarrollo, su arraigo en último término, se produce al amparo de los reinados de Carlos I y de Felipe II, que además tendrá que hacer frente a la expansión de las ideas protestantes a través del movimiento denominado Contrarreforma y al que aludiremos de una forma más pormenorizada cuando tratemos la prosa del Renacimiento, concretamente el surgimiento y desarrollo de la novela picaresca y de su máximo representante, Lázaro de Tormes. En cuanto al contexto histórico y social de España en el siglo XVI, no me voy a extender mucho porque evidentemente lo habéis abordado con mucha más profundidad en otras materias como es el caso de geografía e historia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma de gobierno que prevalece en estos momentos es la de la monarquía autoritaria, que tiene como principal interés hacer de España una gran potencia europea. Como siempre digo, hay una fecha que es muy relevante para el desarrollo del país. Me estoy refiriendo al año 1492, momento del descubrimiento de América, de tal manera que los mercados en los cuales actuaba, o mejor dicho, que controlaba habitualmente España, esto es, los mercados del norte de Europa y sobre todo del Mediterráneo, se ven ahora ampliados con las colonias.
Esta mejora a nivel económico permite también que España se convierta en una gran potencia política y en una gran potencia a nivel económico. En efecto, nos vamos a encontrar con que la sociedad suma un nuevo grupo que será el que ostente todo el poder económico. Es el momento del auge de la burguesía, que se suma a la nobleza, al clero y a un pueblo llano que sigue constituyendo el grupo social más amplio y el que menos prosperará en estos momentos. Por otro lado, hay que destacar también la gran importancia que tiene en estos momentos la religión católica. La religión católica funciona como esa especie de pegamento que imprime cohesión social a todos los españoles, pero también se utiliza como un medio para controlar que no haya desviaciones a nivel político y a nivel religioso. De ahí la importante labor que llegará a desempeñar un órgano, una institución, como es el caso de la Inquisición, a la que nos referiremos más adelante, cuando abordemos principalmente el bloque referido a la prosa del Renacimiento. Hay que tener en cuenta que la unidad se creía que garantizaba el poder, la fortaleza del país. Por ese motivo se llevó a cabo la expulsión de los judíos y de los musulmanes. Es aquí donde entra en juego otro nuevo concepto al que ya aludía en clase, el concepto de la pureza de sangre, que se identifica con la ausencia de antecesores en la familia de una persona de índole o de procedencia musulmana o bien judíos. En caso de que no se pudiese demostrar la pureza de sangre, los ciudadanos no tendrían acceso a determinados cargos políticos, religiosos o incluso en instituciones civiles comunes. Se consideraba una deshonra y quien no demostraba esa pureza de sangre incluso se consideraba sospechoso de ser un hereje. En lo que respecta al panorama ideológico del Renacimiento, hay que tener en cuenta que está condicionado por el mencionado anteriormente movimiento humanista y que no es otra cosa que la identificación del hombre como centro del universo. Esto es de la imposición de los bienes terrenales, de la satisfacción también de esas necesidades terrenales, de la concepción del hombre como centro, por lo tanto, del universo. Nada que ver con el teocentrismo del periodo medieval. Así pues, lo terrenal gana mayor peso sobre lo sobrenatural. Por otro lado, hay que tener en cuenta, tal y como se hacía referencia bajo el término Renacimiento, en el interés que se despierta por la cultura grecolatina, pero no solamente por la cultura como tal, sino también por la literatura, que permite acercarse a cómo era esa sociedad, a cómo se vivía la cultura, pero para entender esa literatura en su versión, que diríamos hoy en día original, tiene que haber también un interés por el estudio de las lenguas clásicas, por el latín y por el griego. Y en último término, hay que tener en cuenta que el cambio de mentalidad también trae asociado un nuevo modelo de educación, y es que el hombre perfecto, el hombre más completo, diríamos hoy en día a nivel educativo, es el hombre de armas y de letras, el cortesano que había definido el propio Baltasar de Castiglione en su obra titulada Il cortesano. Un hombre que es refinado, un hombre que es culto, pero que a su vez es valiente y que tiene dotes para el manejo de las armas. Ese es el modelo, por lo tanto, que se seguirá principalmente en aquellos que tienen acceso a la educación y que siguen siendo mayoritariamente miembros de la nobleza y de la burguesía. En el Renacimiento también se produce un cambio de pensamiento ideológico, filosófico, de tal manera que se asientan nuevas concepciones del mundo, como las ligadas, por ejemplo, al epicureísmo, que consiste en la satisfacción de las necesidades más materiales, más terrenales, y que se vincula a dos tópicos clásicos ya mencionados, porque tempus fugit carpe diem, es decir, coge el momento, aprovecha este instante antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo nunca deja de fluir. También hay que mencionar, por ejemplo, el escepticismo, y es que existe la libertad de pasar por el filtro de la razón cualquier creencia, cualquier dogma de aquellos que se imponían durante el periodo medieval.
El estoicismo se caracteriza por la confianza en que siempre existirá un equilibrio que depende del orden natural de las cosas. De tal manera se vincula, por ejemplo, al tópico clásico del Beatus Ille, el dichoso aquel, que estará tan presente, por ejemplo, en la poesía de la segunda mitad del siglo XVI, concretamente en autores como Fray Luis de León. Beatus Ille, dichoso aquel capaz de llevar una vida retirada del mundanal ruido, de todos los bienes materiales, que son aquellos que corrompen al hombre. Dichoso el hombre que es capaz de vivir en armonía consigo mismo en plena naturaleza. Por otro lado, también destacará la imposición del neoplatonismo, de tal manera que se considera que el mundo terrenal es un reflejo de la perfección del mundo divino. De ahí que exista un gran amor, una gran devoción, pero también ansias de disfrutar el mundo material, el mundo más carnal, el mundo más terrenal, tal y como se aprecia en tópicos clásicos como el locus amoenus, el lugar ameno. Disfruta en plena naturaleza, una naturaleza fértil que está caracterizada, por ejemplo, por una verde pradera repleta de flores, por unos pájaros que cantan, por un árbol que da la sombra y por un río que ofrece una sensación de frescor. Y en último término, hay que hacer alusión al erasmismo. El erasmismo es una corriente de pensamiento que promueve, que defiende una vivencia religiosa mucho más íntima que el cristianismo. Y es que cree que no necesariamente hay que expresar, por ejemplo, el culto o la vivencia religiosa a través de las imágenes que hay en los templos, por poner un ejemplo. El Renacimiento supone la aceptación de los valores, de los principios clásicos, por lo tanto una búsqueda constante de la belleza formal. A la hora de tratar de caracterizar la poesía del Renacimiento, hay que tener en cuenta que la naturaleza se convierte en una fuente constante de inspiración, de tal manera que simplemente basta con contemplarla, con experimentarla directamente para poder gozar de ella. Pero otra opción que se plantea es la de contemplarla a través de la lectura de las obras clásicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se considera la poesía un medio para elevar al hombre, es decir, para refinarlo. Es el principal género literario, aquel en el que puede expresar mejor sus sentimientos, el más delicado. Un reflejo también de una belleza exterior que en último término es un reflejo de la perfección de la belleza ideal, de la belleza divina. Y en último término, la idealización que se lleva a cabo de la naturaleza responde al modelo del bucolismo pastoril. A esto nos referimos cuando decimos que hay un escenario bucólico, es decir, la vida de los pastores aparece idealizada, en consonancia, en armonía con la naturaleza. En cuanto al Renacimiento español, hay que destacar que cuenta con unas características muy particulares y que derivan de la capacidad que hubo aquí en la península para combinar los rasgos característicos de la poesía petrarquista del Renacimiento italiano con la poesía más tradicional, que fue precisamente lo que nos permitió esta combinación identificar dos grandes momentos en la literatura del Renacimiento español. Así se tiende, tal y como he comentado en clase, a identificar la primera mitad del siglo XVI con la literatura de influencia más italianizante, la literatura, o mejor dicho ya, la lírica del amor profano, mientras que en la segunda mitad del siglo XVI emerge el tema religioso con gran fuerza, hasta tal punto que se llegan a identificar dos grandes líneas temáticas, como son la ascética, representada por Fray Luis de León, y la mística, representada por San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. En todo caso, hay que tener en cuenta, y así se insiste también cuando se aborda la obra de Garcilaso de la Vega, la influencia de la literatura de Francesco Petrarca, con el cancionero que dedica a su amada, a Laura, y en el cual se identifican ya
los principales temas que aparecerán en las poesías, en las composiciones líricas de la primera mitad del siglo XVI, y que son fundamentalmente tres. El primero de ellos es un tema universal, el tema del amor, un amor que se equipara casi con la religión cristiana, ya nos lo había adelantado Calisto, de tal manera que la mujer se diviniza, se pone a la altura de Dios, es un ser ideal procedente del mundo de las ideas, un reflejo, por lo tanto, de la divinidad. El amor puede ser fuente de goce, fuente de alegría, pero también fuente de dolor, fuente de sufrimiento, cuando se trata de un amor no correspondido, de tal manera que genera, como acabo de mencionar, o bien esa tristeza por ser no correspondido, o bien por la ausencia del ser amado. Un sentimiento muy característico, y hago hincapié en esta palabra porque va a aparecer en numerosas composiciones, es el desdén. Desdén se identifica, es un sinónimo de desprecio, es decir, esa amada que no sucumbe al canto, a las declaraciones del enamorado. Por otro lado, también habrá que considerar que el amor es una fuerza que mueve el mundo, de tal manera que lo refina y con él al hombre, a las personas que están afectados por él. El segundo tema más característico es la naturaleza, una naturaleza totalmente armónica, idealizada, vinculada con el tópico del locus amoenus, pero también habrá que considerar que simboliza la perfección, el equilibrio, la proporción. Un mundo, en último término, en armonía. Y la mitología emergerá ahora también como un reflejo del gusto por el mundo de los clásicos. Se puede utilizar la mitología como un motivo por sí misma en las composiciones líricas, o bien como un reflejo de los sentimientos, del estado de ánimo. En todo caso, exige un lector, un receptor culto, que conozca los mitos grecolatinos, que los haya leído, que los haya comprendido y que sea capaz, por lo tanto, de interpretar el significado último de las composiciones. A nivel formal, hay que tener en cuenta, en cuanto al estilo, que se busca una sensación de belleza formal tranquila, sosegada, proporcional, armónica, muy sobria y para nada recargada. Bueno, hay que precisar que se trata de una aparente sencillez, pues es evidente que el estilo de las composiciones está muy trabajado. De todos modos, llama la atención cómo se puede llegar a expresar un gran dolor causado por el desdén de la amada sin grandes artificios, es decir, con un gran nivel de contención por parte del yo lírico, y este rasgo responde, por lo tanto, al equilibrio, a la armonía, a la proporción tan característicos del Renacimiento. En cuanto a las formas métricas, habrá que tener en cuenta, en primer lugar, que el verso que más se utiliza es de importación italiana, es el verso endecasílabo. Con anterioridad, el endecasílabo se había tratado de adaptar a la literatura castellana. Recordemos aquellos sonetos fechos al itálico modo, al modo italiano, por el Marqués de Santillana en el periodo medieval y que habían sido un fracaso. El verso de 11 sílabas tiene un ritmo muy particular, es difícil de construir y tardará, por lo tanto, en asentarse en la literatura castellana. De todos modos, hay que tener en cuenta que aparecerá en composiciones tan características como el soneto. En el caso de Garcilaso, recuerdo que trabajamos fundamentalmente sobre sus 38 sonetos, que son composiciones que están integradas por 2 cuartetos y 2 tercetos en decasílabos, los versos, por lo tanto, y de rima consonante. Pero también habrá que destacar el gusto por el terceto encadenado, por las canciones, por las églogas como géneros, y en cuanto a los versos también es importante tener presente, incluso por poemas estróficos, otros como la lira, la canción o la silva. En último término, se deben mencionar, como acabo de decir, la recuperación de los géneros clásicos, como es, por ejemplo, el caso de la oda, que es una composición de tono
elevado. La epístola, una carta que se utiliza habitualmente para tratar temas de carácter moral. También se cultivan las églogas, que son composiciones protagonizadas por pastores que viven en un entorno idealizado, es decir, composiciones bucólicas. Y en último término, habrá que tener en cuenta también las elegías, composiciones que se utilizan para expresar el dolor que produce, por ejemplo, la pérdida de alguien, bien por una muerte o bien por un amor no correspondido. Sin ninguna duda, uno de los autores del Renacimiento más importantes, precisamente al que se debe la introducción, la consolidación de este movimiento en la literatura castellana, es Garcilaso de la Vega. No solemos hacer referencia a la biografía de los autores, o como siempre exagero, no nos interesa. Sin embargo, en el caso de Garcilaso haremos una pequeña excepción. No se sabe a ciencia cierta cuándo nació este caballero toledano, probablemente en el año 1501, pero cabe destacar que representa a la perfección al hombre del Renacimiento, un hombre de armas y un hombre de letras, que había recibido una esmerada educación, pero que además fue capaz de apreciar y de cultivar diferentes artes. También tuvo una vida sentimental un tanto agitada, y es que incluso habiéndose casado con Helena de Zúñiga, se quedó prendado de una dama de la corte portuguesa, Isabel Freire, a la cual dedica un buen número de sus composiciones. Hay que destacar que falleció en el asalto a una fortaleza en Provenza, cuando apenas contaba con 35 años. En la obra de Garcilaso de la Vega no se puede negar la gran influencia de Francesco Petrarca con su cancionero a Laura. Sin embargo, si en algo difiere, si en algo se distancia Garcilaso de Petrarca, es en la contención, en la expresión de los sentimientos, concretamente en la expresión del dolor, la expresión de sufrimiento, que siempre será contenida, por muy doloroso que sea aquello que está sucediendo. En cuanto a sus temas, cabe destacar la predilección que muestra el autor por la expresión de sus sentimientos más íntimos, pero también por la mitología. Por lo tanto, sus composiciones estarán dedicadas o más bien orientadas a lectores cultos, generalmente procedentes del grupo de los nobles, del grupo social de los nobles. En sus obras se tiende a idealizar el amor y los tópicos clásicos más habituales serán el del Carpe Diem, el del Tempus Fugit y el Locus Amoenus. Por otro lado, en cuanto al estilo, hay que destacar que es armónico, es proporcional, cae en la belleza incluso multisensorial, como decimos hasta ahora. Es una poesía marcadamente plástica, pero si de algo puede presumir en Garcilaso, es de manejar el verso en decasílabo como nadie, siempre con rigor en su medida, siempre aprovechándose de la musicalidad y siempre un verso que muestra la armonía entre la forma y el contenido. En un conjunto, por ejemplo, de sonetos en los que se puede apreciar perfectamente cómo los cambios de ritmo permiten identificar claramente la estructura interna de las composiciones. Por otro lado, en cuanto a su obra poética, como siempre digo en clase, hay que destacar que es muy breve, pero que tiene un gran peso para la introducción y la consolidación del Renacimiento en España, y que esto precisamente se lo debemos a la viuda de Juan Boscán, de su amigo, también residente en Italia, que había cultivado la literatura y que a su muerte dejó unos escritos sin publicar. Su mujer fue la que decidió publicar los escritos de Juan Boscán junto a los de Garcilaso de la Vega, y paradójicamente fueron los de este último los que adquirieron una mayor fama, mayor relevancia, dada su calidad. Sin embargo, como siempre insisto, la obra de Garcilaso de la Vega es muy breve. Destacan 38 sonetos, pero es que el autor también compone, por ejemplo, una epístola, 5 canciones. Destacarán, por otro lado, 2 elegías y, por supuesto, no nos podemos olvidar de
cómo esas canciones, que al fin y al cabo son composiciones de carácter italianizante, destacan dos de ellas. Una es la que le dedica a la Flor de Nido, que era una dama napolitana que Garcilaso, o a la que Garcilaso, mejor dicho, le dedicó por encargo de un amigo esta composición para vengarse de ella, porque no había correspondido al amor de su amigo. Y destacan también, por ejemplo, la canción cuarta que le dedica a Isabel Freire, ese amor idealizado por la dama de la corte portuguesa y que será la Belisa de sus composiciones. Fijémonos en el juego de palabras, Isabel es Belisa. Sin embargo, se cree que alcanza su culmen absoluto con las tres églogas. La égloga, recordamos que es una composición poética que se caracteriza por retratar la vida idealizada de unos pastores en un entorno bucólico. En la primera de las églogas se narran, porque tiene esta poesía carácter narrativo, el dolor que padecen dos pastores, Salicio y Nemoroso, fundamentalmente debido al fallecimiento de la amada de uno de ellos, de Elisa. Si por algo destaca es porque está Elisa, sabemos que es el nombre literario de Isabel Freire, por lo tanto se está aludiendo de manera velada al fallecimiento de Isabel Freire, pero decía que si algo destaca son las descripciones tan precisas, armónicas, bellas, equilibradas, idealizadas de los paisajes naturales. La égloga segunda despierta menos interés en cuanto al contenido, y es que es una égloga en la que se reflexiona sobre el amor y que dedica a un amigo suyo, al duque de Alba. Y en la égloga tercera, quizá la más perfecta de todas ellas, aborda una temática puramente amorosa a través de la mitología, por ejemplo, a través del mito de Orfeo y de Eurídice. Nuevamente se percibe, por lo tanto, cómo se dirige a un receptor que sea culto, que haya conocido la literatura greco-latina. Pero en esta última égloga, en la que aparecen unas ninfas bordando historias de amor a orillas del río Tajo, por lo tanto un locus amoenus, destaca que el amor de los pastores de la égloga primera también está siendo tejido, está siendo bordado, de tal manera que han ascendido ya esas historias iniciales a la categoría de mitos. En la segunda mitad del siglo XVI se produce un cambio de rumbo en la lírica del Renacimiento español, de tal manera que como consecuencia del cambio político, esto es, de la contrarreforma impulsada por Felipe II, cobrará mayor relevancia una poesía de carácter religioso y también de reflexión nacionalista, en la que destacarán fundamentalmente el desarrollo de dos líneas, de dos vías, la ascética y la mística. Aunque en el libro no se suele abordar, creo que es necesario ver por qué esta diferencia de ascética y de mística, y para ello debo aludir a las tres vías. Como siempre explico, la vía purgativa es el primer paso que uno da para acercarse a Dios. Purgarse es limpiarse, y en la religión cristiana, católica, esa purga, esa limpieza, es la que tienen los cristianos viejos, los que tienen pureza de sangre, y estos mismos cometen pecados, y para poder lavarse, limpiarse de esos pecados, tienen que practicar la penitencia. Una vez que el alma está limpia, Dios nos sonríe, Dios ilumina el camino del hombre, por eso la segunda vía es la iluminativa. Un asceta, como es el caso de Fray Luis de León, es capaz de ver ese camino iluminado hacia Dios con plena claridad, porque Dios le corresponde una vez que ha expiado sus pecados. Sin embargo, en el caso de los místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, esto va muchísimo más allá. El camino se completa de tal manera que el alma se une con Dios. Dios y hombre son solamente uno, y en consecuencia se da una experiencia de máximo placer, de máxima alegría, una experiencia que es inefable y que necesariamente tiene que explicarse mediante términos característicos del amor profano, del amor carnal, del encuentro sexual entre un hombre y una mujer.
Sabiendo esto, volvemos por lo tanto a la ascética y a la obra de Fray Luis de León, que es el autor más relevante de esta tendencia. Los temas que trata tienen que ver fundamentalmente con el tópico clásico del Beatus Ille, dichoso aquel que es capaz de llevar a cabo una vida retirada, en total comunión con la naturaleza, en armonía con ella, disfrutándola, gozándola, alcanzando ahí el sosiego, disfrutando de todo aquello que ve, porque solamente ahí goza de la paz espiritual, viendo el equilibrio natural. Por lo tanto, predominará siempre el deseo de soledad. En cuanto al estilo, hay que destacar que es marcadamente sobrio, sencillo, muy elemental en la utilización de los adjetivos, no es tan plástico, tan bonito, ¿no?, que diríamos, como es el caso de las composiciones de Garcilaso. La emoción siempre está contenida y como mucho pues hay que destacar la aparición de interrogaciones y de exclamaciones con las que se pretende exacerbar, llamar la atención sobre la belleza del paisaje que rodea al yo lírico. En cuanto a la obra poética, es también muy breve la de Fray Luis de León. Por obra poética nos estamos refiriendo a composiciones originales del autor. Y es que hay que tener en cuenta que sus poemas, que no superan los 40, se pueden agrupar en varios bloques. En primer lugar, los poemas de corte horaciano, de carácter moral, de carácter filosófico, en los que aparecen tópicos como el Beatus Ille o también un tópico clásico como el menosprecio de corte, menosprecio de la vida de la corte, es el menosprecio, por lo tanto, de la vida en las capitales, en las ciudades, y alabanza de aldea, identificada con el campo. Menosprecio de corte y alabanza de aldea y Beatus Ille, como se aprecia, por ejemplo, en Oda a la vida retirada, que es probablemente la composición más conocida del autor. En siguiente lugar, hay que destacar aquellas composiciones que son de influencia platónica y pitagórica, en las cuales se produce el deleite a partir de la observación del equilibrio universal, del equilibrio de la naturaleza, de la armonía, como en Noche Serena. Hay composiciones puramente de temática religiosa, como es en la Ascensión, dedicado a esa fiesta, a esa celebración religiosa, la ascensión al cielo. Y por otro lado hay composiciones de temática moral y patriótica, como por ejemplo la Profecía del Tajo. Estos últimos son menos conocidos, incluso en Profecía del Tajo hay quien identifica un subfondo de carácter histórico. En la segunda mitad del siglo XVI también se desarrolla la poesía religiosa de carácter místico como consecuencia de la expansión de la contrarreforma en España, que hace que nuestro país quede en cierto modo aislado del panorama europeo. Esta lírica se caracteriza porque tiene como tema principal el religioso, pero también el patriótico nacional. La literatura mística tiene como temas principales una evasión de la realidad a través de una relación amorosa, de la relación amorosa más perfecta que existe, que es precisamente el amor por Dios. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que son muy dados a utilizar figuras literarias de carácter intelectual, como es el caso de la alegoría, inciso, se trata de una metáfora continuada. Figuras intelectuales que dificultan, por lo tanto, la comprensión de aquel tema que se está abordando. Por eso, tal y como mencioné con anterioridad, es muy habitual que se recurra al amor carnal, al amor pasional entre un hombre y una mujer para expresar ese estado de ánimo ideal que provoca el amor por Dios. Por otro lado, aparecerá también como un tema muy habitual el de la soledad del alma, que está a su vez tentada por múltiples elementos del mundo material. Puede caer, por lo tanto, en cualquier momento en el pecado. Y es responsabilidad del hombre ser capaz de liberarse de esa tentación, porque solo de ese modo, recordamos la vía purgativa, será, por lo tanto, capaz de alcanzar el beneplácito de Dios, es decir, de iniciar ese camino hacia él. Por otro lado, habría que mencionar también la expresión del amor divino, pero siempre como un amor profano, ardiente, sensual y sexual, en el cual aparecen diferentes imágenes y motivos como el amado
que sale en busca de la amada, o el cazador que va en busca de la caza, de la presa. Así habitualmente se alude a la unión amorosa. En cuanto a la forma y al estilo, hay un cambio en la métrica. Ya no será tan habitual la utilización de sonetos, sino que más bien gana terreno una estrofa también de carácter y origen italiano, como es el caso de la lira, y cuyo nombre procede del instrumento musical que se utilizaba para acompañar este tipo de composiciones. En todo caso, se trata de conjuntos estróficos que sugieren proporción, equilibrio, belleza, armonía. Es necesario conocer los moldes métricos y la rima de cada una de ellas. Hay una gran riqueza de léxico, muy variado, pero sobre todo si algo llama la atención en el caso de autores como San Juan de la Cruz es que continuamente hacen y rehacen sus composiciones literarias. Tratan de pulirlas, las hacen cada vez más abstractas, no aptas para todos los públicos. Es una poesía también en este sentido de carácter intelectual. Y el léxico de origen grecolatino, culto, que adquieren lógicamente a partir de la lectura de las obras clásicas, llega a confluir en las obras junto a otros términos más rústicos, provocando un fuerte contraste. Asimismo, hay que destacar la expresión plástica, sensorial de los paisajes que se pueden percibir a través de los sentidos. Y los recursos literarios más habituales son aquellas figuras de pensamiento como las paradojas, las contradicciones, pero también son comunes, por ejemplo, las metáforas, las hipérboles, las exclamaciones e incluso las interrogaciones retóricas que llevan habitualmente a ese punto de reflexión tan característico de la fe cristiana. En cuanto a la obra poética, conviene destacar tres grandes composiciones de San Juan de la Cruz. Por un lado, Noche oscura del alma, es una composición en la cual se expresa la alegría, el goce que llega a provocar la unión del alma con Dios después de haber superado todo tipo de tentaciones, una vez que alcanza, por lo tanto, el estado de virtud, se convierte en un hombre virtuoso, el estado de perfección. Por otro lado, hay que mencionar el cántico espiritual y en último término ya un título muy simbólico como llama de amor viva, en alusión por lo tanto a la sensualidad, pero también a la pasión de la unión amorosa, que en este caso no es otra que el abrasamiento que produce la unión del alma, del yo lírico, con Dios, con la divinidad.